El manga nos cuenta la historia de Yato Domoto, un estudiante de preparatoria común y corriente que vivía solo en un departamento. Prácticamente no tenía nadie que se encargara de él, ya que pasaron una serie de sucesos que hizo que éste se quedara solo. Sin embargo, a Yato no le daría importancia a ello, puesto que tenía amigos con los que contaba. Por de momento, recibo un mensaje de ellos en donde les recordaba que tenían que ir por los disfraces para la fiesta de Halloween que estaba organizando. Este emocionado rápidamente se cambia para ir con sus amigos. Al llegar al punto de reunión, sus amigos llamados Kaito y Sota le terminan reclamando porque los dejó esperando mucho tiempo. Este les menciona que se encontró con un anciano con el cual se quedó conversando un poco. Dejando eso de lado, entraron al centro comercial en donde quedaron impresionados por la cantidad de disfraces que tenía. Además de que Kaito no paraba de ver los disfraces de Halloween de las chicas, puesto que estaban muy reveladores, teniendo la idea de invitar a las hermanas Shinko, quien eran las chicas más hermosas de su colegio, ya que tenían prácticamente a todos los chicos locos por ellas. Kaito sabía que como las hermanas Shinko vivían en la misma zona que Hayato, tenía más oportunidad de invitarlas a la fiesta. Este se niega, ya que las hermanas Shinko son chicas muy especiales, porque detestan a los hombres en general, y prueba de ello es que siempre rechazan a todos sus pretendientes sin explicación alguna. Kaito quedó sorprendido por eso, ya que es un desprecio que ambas hermosuras de chicas sean así. Por eso, aunque se los pida Yato, no van a ir a la fiesta. Después de ello, al término de las compras, los amigos se despiden y cada quien toma su rumbo para su casa. Hayato, de camino a casa, se encontró con una familia unida, haciéndole recordar que había oído que el padre de las hermanas Shinko había fallecido, teniendo esa cosa en común ya que tampoco tenía padre. Luego de ello, al pasar al lado de la casa de las hermanas, notó que su puerta estaba abierta. Este trató de ignorar la situación, sin embargo, algo le llamó la atención. Entrando a la casa para avisarles, se dio cuenta de que en realidad un ladrón había entrado a la casa y tenía de rehenes a las chicas. Resulta que las estaban asaltando. Eso preocupó mucho al prota, entrando en un momento en pánico porque no sabía lo que debía de hacer en esos momentos, pensando en cómo demonios el tipo le hizo para entrar a la casa de las chicas. Pues resulta que cuando las hermanas Shinko iban de camino a casa, notaron que la puerta de su casa estaba abierta. Al entrar para avisarle a su madre que no dejara la puerta de esa manera, notaron que un tipo la tenía amarrada. La cosa se puso tensa, ya que el tipo les quitó sus celulares y su ropa para no arriesgarse a que tuvieran algo. Regresando al presente, el tipo saca a una de las hermanas y amarra a la otra. De esa manera el tipo no dudó ni un segundo en quererse aprovecharse de una de las hermanas. Todas las chicas estaban entrando en desesperación por tanta impotencia que sentían. En ese momento, el prota estaba a punto de entrar en acción, ya que no podía dejar a las hermanas a su suerte. Una de las hermanas estaba a punto de ser ejecutada por el ladrón. Sin embargo, en ese momento, Hayato entró en escena para defenderlas. El ladrón quedó desconcertado por tremendo trancazo que acababa de recibir, preguntándole a Hayato quién era, ya que como había entrado con una máscara de calabaza, nadie sabía su identidad. Este no le responde y lo sigue sometiendo, atándolo para que no se escapara porque justo en ese momento había llegado la policía. Por otra parte, las chicas estaban más tranquilas por todo lo que había sucedido, pero pensaban que quizás Hayato no las había ayudado. Este le explica que él no es ningún sospechoso, pasándoles una manta para que se taparan y pidiéndoles que se tranquilizaran. Las chicas se sintieron más en confianza, haciéndole recordar a su padre en ese momento. Al entrar a la policía, vieron una escena muy inusual, malinterpretando todas las cosas y pensando que Hayato era el sospechoso porque era el único que no estaba atado y tenía la máscara de calabaza. Sin embargo, las chicas les dejan claro a la policía que él fue quien la salvó. La poli le pide al prota que se quitara la máscara, pero este se negó, mencionándole que daría sus aclaraciones, pero afuera de la casa. Pero las chicas no lo dejaron ir, pidiéndole que por favor le revelara su identidad, cosa en la cual se negó Hayato, ya que si sabían que eran compañeros de clase, las cosas se pondrían incómodas entre ellos, por lo que decidió no decir nada. Por lo que justo en ese momento, la poli se llevó a Hayato para hacerle un interrogatorio. La poli quedó impresionada de que Hayato fuera solo un simple estudiante de preparatoria, regañándolo porque se arriesgó mucho en ese momento, queriendo que no preocupara a sus padres de esa manera. Hayato se disculpa, pero sabía que no había nadie que se preocupara por él. Al término de la interrogación, este salió de la estación de policía súper tranquilo, porque jamás había pensado en una situación como esa y se puso demasiado nervioso, pero de igual manera se sintió aliviado de que nadie hubiera visto su rostro a excepción de la policía, queriendo olvidar lo sucedido y hacer de cuenta como si nada hubiera pasado. Pasando con la familia Shinko, la madre por precaución estaba cerrando todas las puertas con llave. Una de las hermanas llamada Aina estaba demasiado preocupada por su madre, que incluso estaba pensando en faltar a clases, pero ella le pide que no se preocupe, que se fuera a dormir con su hermana como habían quedado. Ambas chicas seguían muy traumadas por lo que había pasado. Ambas comienzan a conversar sobre lo que había sucedido.
Eso solo reafirmó que estaban de acuerdo en seguir detestando a los hombres porque según ellas eran seres despreciables. Sin embargo, estaban muy agradecidas de que alguien hubiera respondido a su llamado de ayuda, agradeciéndole a ese chico con cabeza de calabaza quien las ayudó en ese momento. Ambas chicas estaban muy emocionadas por lo que había hecho por ellas y tenían intenciones de encontrarse con él para poder agradecerles apropiadamente por haberla salvado, teniendo deseo de verlo nuevamente para poder conocer cómo es. Y aunque no conocían su rostro, sabían que lo podían encontrar por su aroma y su voz, teniendo la confianza de que no está muy lejos de ellas. Al día siguiente, mientras Hayato iba de camino a la escuela con sus amigos, ambos estaban conversando sobre cómo iban a ir vestidos a la fiesta de Halloween, por lo que cuando de repente las hermanas Shinko iban pasando al lado del prota dándole los buenos días. Eso sorprendió mucho al prota porque no se lo esperaba para nada. Kaito por su parte se emocionó mucho al ver que las dos hermosuras de mujeres saludaron a su amigo, preguntándole desde cuándo es muy cercano a sus hermanas. Este le pide que se tranquilice, y si los saludaron fue porque son vecinos, no por otra cosa. Al llegar a la escuela, Hayato trató de tranquilizarse en ese justo momento y mientras estaba haciendo sus actividades como de costumbre, estaba viendo que todos estaban conversando sobre el robo que sufrieron las hermanas Shinko, volviéndose tema tan central de la escuela, por lo que a la hora de ir a ver si Aina estaba bien a pesar de que todos estaban hablando sobre su caso, ella seguía muy alegre como siempre, incluso estaba contando cómo sucedieron las cosas, idolatrando al chico que la salvó en ese momento. Sin embargo, como no había visto su cara, no conocía quién era. Prácticamente, Aina estaba enamorada de su salvador. Eso tranquilizó un poco a Hayato, ya que la waifu seguía alegre como de costumbre, sabiendo que quizás el día que pasó el incidente, Aina la pasó muy mal por el tipo de personalidad que tiene. Dejando eso de lado, Aina estaba consciente de que Hayato la estaba viendo, notando al instante cuando se fue de su salón. Luego de ello, Hayato se fue con sus amigos al comedor para poder desayunar. Estaban conversando como rápidamente se habla de lo que le pasó a las hermanas. Así que mientras estaban conversando sobre ellas, ambas hermanas justo en ese momento se sientan al lado de los chicos. Y sin previo aviso, Aina volteó a verlo directamente a los ojos, cosa que puso muy nervioso al prota porque no sabía qué hacer en ese momento. No se quería hacer ideas equivocadas, pensando que solo fue pura casualidad que las volteara a mirar. Ambas hermanas comenzaron a conversar sobre lo agradecidas que estaban por el chico que las había salvado, preguntándose si aquel chico que las salvó estaría por algún lado de la escuela, dando a entender que es como si supieran que Hayato fue su salvador. El prota por su parte se estaba poniendo muy nervioso que sin previo aviso simplemente se levantó y se fue rápidamente, por lo que sus amigos por lo consiguiente lo terminaron siguiendo. Todos estaban un poco aliviados, puesto que estar cerca de las dos hermosuras de la clase los ponía muy nerviosos, porque como estaban conversando del hombre que les gusta, se imaginaron un alto estándar tratándose de ellas. Cada momento, un chico manda a llamar a Arisa, porque tenía algo muy importante que decirle. Ella acepta, pidiéndole a su hermana que regresara al salón primero. Tanto Arisa como el chico se fueron a la azotea de la escuela. El prota, preocupado por ello, no puede evitar seguirlos para ver si Arisa se encontraba bien, por lo que llegando a la azotea, vio como el chico se le confesó a Arisa, pidiéndole que fuera su novia. Ella lo rechaza amablemente, dejándole claro que ahora tiene a alguien en su corazón. Eso impresionó tanto al chico como al prota, porque pensaba Hayato que Arisa detestaba a todos los hombres por igual. Por eso, se le hizo raro que estuvieran enamorada de uno. Así que mientras Hayato estaba muy centrado en lo que estaba pasando con Arisa, Aina de la nada aparece tras suya para pedirle que guardara silencio, porque de lo contrario, los iban a descubrir. Aina le explica que fue a ver a su hermana porque estaba muy preocupada, ya que conoce cómo terminan ese tipo de situaciones. Prota lo comprende porque sabe que Arisa detesta a los hombres. Aina se lo confirma, pero le menciona que Arisa en realidad tiene a alguien en su corazón. Por su parte, Hayato le explica que estaba preocupado por Arisa, ya que no se le hizo buena onda por parte del chico que se le confesara en un momento como ese. Aina no se lo tomó para nada mal, sabiendo que Hayato es una persona muy amable por haberse preocupado por su hermana. Dejando eso de lado, estaba notando que el chico no se rendía con Arisa, mencionándole que la protegería a toda costa después de lo que pasó, pidiéndole que le aceptara un poema que le había escrito. Mientras tanto, Aina le pide al prota que se agachara un poco para poder recargarse en él y los dos pudieran ver qué estaba pasando. Eso puso muy nervioso al prota, cosa de la cual se dio cuenta Aina, preguntándole si lo puso nervioso porque le estaba pegando a sus gemelas, y es ahí cuando le revela que en realidad quería hablar con él. Eso impresionó mucho al prota porque no se esperaba para nada que Aina quisiera hablar con él. Ella le pide que lo llame por su nombre de pila, ya que como ambas hermanas por ende tenían el mismo apellido, tenía que llamarlas por su nombre para distinguirlas, aunque Aina estaba penada de hablarle de manera informal a Hayato, ya que se supone que no se tienen mucha confianza. Dejando a su lado, Arisa al terminar de leer el poema del chico lo terminó rompiendo, yéndose en ese momento no sin antes decirle que no saldría con alguien que impone sus sentimientos antes que los suyos. A Hayato se le hizo impresionante lo dura que fue con el chico,
pero Aina le dejó en claro que en realidad fue muy amable con el chico, por lo que el chico salió corriendo llorando. Hayato, para que no los descubrieran espiándolos, se esconde con Aina a un lado, pero quedaron tan cerca que el prota se disculpa con ella por ese motivo. Y por si no fuera poco, como se le iba a caer algo encima a Aina, el prota la empuja para que no se lastimara, pero por accidente termina encima de ella y tocando la gran trama que tiene la waifu. Este rápidamente se quitó de encima de la waifu, disculpándose por habérselas tocado por accidente, pero como por lo sonrojado que estaba, le tocó el hombro. Esa sensación la había reconocido Aina, sonriendo de una forma muy maquiavélica, como si hubiera reconocido algo muy importante, dándonos a entender que lo había reconocido. Pero ella no lo dio a demostrar, solo disculpándose por haberse reído de esa manera y yéndose para su salón de clases, pidiéndole al prota que lo hagan más tranquilamente la próxima vez. El prota siguió muy preocupado por lo que había hecho, queriendo disculparse por haberla hecho sentir incómoda. Dejando su helado, llegando la noche cuando las hermanas Shinko estaban por dormirse, Aina le pide a Arisa que no apoyara su mentón en la palma de su mano, puesto que eso no le hace bien. Ella lo sabe, pero no puede evitar pensar en aquella persona que las había salvado, ya que ambas hermanas tenían muchas ganas de conocerla, estando muy enamoradas de él. Arisa se puso un poco intensa, mencionando que ellas quisieran agradecerle por lo que hizo por ellas y devolviéndole el favor, ofreciéndose incluso a complacerlo en todo lo que necesite, entregándose en cuerpo y alma por completo. Aina se dio cuenta de que comparte los mismos sentimientos que su hermana, preguntándose qué dirían los chicos de su clase si vieran a Arisa de esa manera. Eso enoja a la waifu porque no quería saber nada sobre los demás chicos, además de que Arisa recibe más confesiones que Aina. Eso no le ve problema a Arisa, ya que Aina es un poco más sensible con esos temas, puesto que no soporta que los chicos la toquen. Aina, al oír eso, puso una cara muy sonrojada y menciona que ya debía de irse a dormir, no sin antes mencionarle que debía de recordar los nombres de los chicos de su clase solo por simple cortesía, por lo que dejándose de lado, Aina se cerró en su habitación preocupándose de que le ocultó la información sobre dicha persona Arisa, y por alguna razón extraña y por cuestiones del autor del manga, Aina se puso muy modo travesilla y comenzó a hacerte el auto delicioso pensando en su enamorado, o sea Hayato, para que luego de que terminara, literalmente con una mirada coqueta, deseando tener un hijo del protagonista. Se nos cuenta un poco sobre por qué las hermanas Shinko comenzaron a detestar a los hombres. Pues resulta que cuando eran pequeñas, su profesor siempre las mandaba llamar a ambas y les empezaba a hacer cosas extrañas. Como era de esperarse, las chicas no entendían lo que estaba pasando, y cuando lo comprendieron ya era demasiado tarde. Además de que como se estaban desarrollando un poco más que las demás, notaban cómo los hombres lascivos se expresaban de ellas por su cuerpo. Eso le dio demasiado asco a la waifu, puesto que no podía creerse lo que decían sobre ella. Fue en ese momento en donde decidió que no iba a pasar el resto de su vida con hombres. Eso cambió cuando llegó Hayato a salvarlas, y cambió algo en su interior. Al día siguiente, Aina fue a darle los buenos días a su enamorado. Este sonrojado no se lo esperaba para nada, pero lo curioso es que Aina había entrado al baño de hombres con tal de saludarlo. Eso no le da para nada importancia a la waifu, porque lo importante es que se encontraron, pidiéndole que conversen un poco, ya que había prometido volverse a reunir. Este simplemente le pide que por el momento salgan del baño de hombres, porque era demasiado extraño que ella estuviera ahí. Todos habían notado que Aina había salido del baño de hombres, por lo que Arisa rápidamente fue a ver a su hermana, preguntándole por qué estaba rodeada de muchos chicos, y al verla al lado de Hayato, rápidamente se interpone entre ambos, para dejarlo en claro el prota que si le hace algo a su hermana, no se lo iba a perdonar. Él se le explica que no le ha hecho nada a Aina, pero eso solo causó aún más malentendidos. Por otro lado, Aina está muy sonrojada, queriendo tener un poco más de tiempo a su lado de Hayato, por lo que le dice a su hermana que ella fue quien buscó en primer lugar a Hayato, pidiéndole que no se preocupara. Eso tranquilizó un poco a Arisa, aunque no le creyó para nada. Ambos vuelven a clases y Aina se despide de su enamorado, mientras que Arisa lo mira con una mirada muy despreciable, aunque lo más sorprendente es que llamara a Hayato por su nombre de pila, sabiendo que su hermana estaba ocultando algo. Llegando a clase de deportes, Arisa se estaba preparando para hacer las actividades físicas, y cuando estaba a punto de tomar de la mano a su hermana para que fueran juntas, se dio cuenta de que ella no estaba, y a la hora de seguirla para ver a dónde se iba a mitad de clases, se dio cuenta de que Aina estaba con Hayato y lo había puesto en su regazo, cosa que sorprendió mucho a Arisa, ya que no podía creer lo que estaba pasando en ese momento. Aparte de que Aina, no conforme con eso, estaba tomando la mano de Hayato mientras estaba dormido para acariciarse la cabeza y otras partes, cuando de repente el prota despierta asustado por lo que estaba pasando. Aina, haciéndose la desentendida, le pregunta a Hayato qué hacía en un lugar como ese. Este le menciona que como se había desvelado la noche anterior, buscó un lugar donde pudiera descansar, preguntándole si su hermana no se enojaría con verla con él. Esa pregunta la terminó ignorando la waifu,
preguntándole mejor si acaso no le gusta estar con ella. Este le responde que eso es imposible porque a cualquier chico le haría feliz tenerla a su lado. Esa respuesta le gustó mucho a Aina, conformándose por el momento con ella. Al término de la escuela, ambas hermanas ya se iban de camino a casa, por lo que Arisa le menciona que Aina no se ha olvidado de que iban a pasar por las compras. Ella responde que no se ha olvidado de ello, queriendo terminar rápido sus deberes porque querían bañarse juntas. Así que Arisa le propone que se vayan juntas porque hacía tiempo que no lo hacían, yéndose ambas en ese momento. Dejándose de lado, los amigos de Hayato mencionan que habían notado que su amigo había cambiado mucho por alguna razón extraña, pidiéndole que mejor le cuente sobre los detalles de la fiesta de Halloween. Por otro lado, Arisa no le daba confianza que su hermana se juntara con Hayato, así que iba a descubrir cuáles eran sus verdaderas intenciones del prota con Aina. Llegando el día en que inició la fiesta de Halloween, solo entre amigos de Hayato, se reunieron en la casa de Souta. El trío de amigos estaba pasando una velada divertida, ya que usaron los disfraces que habían comprado con anterioridad. Sin embargo, Hayato solo había ido por la rica comida que le prepara la mamá de Souta. Eso lo terminó escuchando la madre, reclamándole a su hijo por no lavar su comida a diferencia de Hayato, a quien le gusta demasiado la comida. Por ese motivo le sirvió una gran porción de comida más grande que las demás. La madre le estaba haciendo burla a su hijo, y Hayato mientras lo veía, no pudo evitar recordar a su madre en ese momento, mencionándole a Souta que le agradeciera a su madre por siempre tenerla lista un plato de comida. La madre le agradece, pero dejando ese tema de lado, le dice a Hayato que últimamente han ocurrido accidentes en el vecindario, refiriéndose a lo que pasó con las hermanas Shinjo, por lo que le pide que si tiene algún problema no duden en decirle. De igual manera, sus amigos le piden lo mismo. Luego de ello, todos los amigos comienzan a pasar una noche increíble en su fiesta de Halloween que habían organizado entre ellos. Al término de la fiesta, Hayato iba de camino de regreso a su casa, pensando que ahora por ahora no tiene toque de queda, recordando que cuando era más chico y aún vivía con sus padres, solía saltarse el toque de queda, haciendo que su madre se preocupara mucho por él y lo regañara por ello. Ese tipo de recuerdos hizo que el prota se pusiera nostálgico, mejor queriendo cambiar de tema y saliendo disfrazado para disfrutar el resto de la noche. Ahora, pasando con las hermanas Shinjo, Aina había salido sola con el propósito de encontrarse con su enamorado. Sin embargo, Arisa le termina siguiendo porque no quería que Hayato se le acercara para nada, ya que tenía planeado toparse con el prota para hacerlo pagar por supuestamente molestar a su hermana. Aina, con tal de cambiar de tema, le pide a su hermana que dejara sus pendientes para después y salieran de disfrutar de la noche de Halloween. Arisa acepta, pero antes de ello, pregunta algo sobre Hayato. La waifu, a tan solo escuchar su nombre, se puso muy nerviosa, cosa que no le gustó para nada a Arisa. En este punto se dio un malentendido, ya que Aina pensó que Arisa sabía que Hayato era el hombre de calabaza, pero en realidad ella no sabía nada. Arisa estaba suponiendo erróneamente que Hayato estaba molestando a su hermana. Con ese malentendido de por medio, Aina le pregunta qué opina acerca de Hayato. Arisa lo ve como una simple persona sin importancia. Esto sorprendió mucho a Aina porque no podía creerse que se expresara así de Hayato, quien es el chico calabaza, y justo en ese momento va pasando el prota. Y como iba disfrazado de chico calabaza, esto dejó impresionada a ambas waifus. Hayato, al ver que había metido la pata, rápidamente terminó yendo del lugar. Pero como Arisa estaba muy conmocionada y emocionada por haber conocido a su salvador, obviamente no lo iba a dejar escapar, persiguiéndolo para no dejarlo ir. Aina, confundida, le menciona que dejara de hacer eso, porque el chico calabaza en realidad es Hayato, pero como vio que no le estaba haciendo caso, no tuvo más opción que ayudarle a atraparlo. Luego de ello, y un poco más tranquilas las cosas, se van a sentar en una banca en el parque. Arisa le menciona que siempre había querido conocerlo, agradeciéndole por haberla salvado en aquella ocasión, ya que eso la hizo muy feliz, tomándolo de la mano para pedirle que dijera su nombre. Hayato, nervioso, le comienza a mentir a Arisa, diciéndole que se llamaba Jackie y venía del extranjero. Aina, como sabía que todo eso era falso, se comenzó a reír fuertemente, pidiéndole a Hayato que parara de mentirle a su hermana. Eso no se lo tomó para nada bien Arisa, queriendo que no comparara a su salvador con el simple chico que era Hayato. Es ahí cuando Hayato se quita la máscara, revelando su identidad y disculpándose por haberla decepcionado. Arisa se quedó en shock por tremenda noticia, por lo que se terminó arrepintiendo por haberlo tratado mal, pidiéndole disculpas por eso. Sin embargo, como ahora sabía la identidad de su salvador, le dice directamente que ahora le tendrá que agradecer de la forma más intensa posible. Arisa estaba sacando a relucir sus más oscuros secretos, pidiéndole que prácticamente la usara como su herramienta y la tomara como valero. Eso sacó de onda al prota porque no podía hacer algo como eso, pero lo que le había confundido más es su cambio de personalidad ante él, puesto a que primero estaba enfadada. Ella, muy apenada, se disculpa con el prota, ya que incluso dijo cosas muy malas sobre él,
llamándolo sin su honorífico como si de cualquier persona se tratara. Por ese motivo quieren enmendar sus errores. El prota le diga en claro que no cree que sea el chico indicado para ella, cosa que Arisa negó a toda costa porque sabe que él es el chico que ha estado esperando. Gracias a que la salvó es posible que lo hayan conocido. Hayato estaba muy nerviosa porque prácticamente tenía a las dos hermanas al lado y no podía hacer nada, por lo que se le pide que por el momento solo sean amigos y comenzarán a conversar, ya que no se le hacía justo rechazarlas después de lo que le dijeron, terminando llamándolas por su nombre de pila y sin honoríficos porque ellas se lo pidieron. Eso hizo que ambas reaccionaran de una forma muy particular, queriendo volver a su casa lo más antes posible porque tenían un asunto urgente que atender. El prota se ofrece a llevarlas, ya que vivían justo en el mismo vecindario. Dejando a su lado, cuando las hermanas 5 habían llegado a casa, se comenzaron a descontrolar las cosas, más específicamente con Arisa, ya que como sabía que su salvador era Hayato, se comenzó a autofelicitar por lo emocionada que estaba. Llegando a su lado y el día siguiente, Hayato cuando estaba saliendo de su casa para irse a la escuela, las dos hermanas ya lo estaban esperando afuera, dándole los buenos días para que se fueran juntos al colegio, sugiriéndole que para que no le causaran problemas se fueran a un sitio donde no pasara mucha gente. Sin más remedio, aceptó ir con ellas, por lo que Arisa le pregunta si tiene alguna pregunta sobre ellas, ya que el día de ayer no lo dejaron hablar para nada. Aina le pregunta si quiere saber sus medidas, y Arisa le siguió el juego a su hermana, por lo que sin previo aviso se las comenzaron a decir, cosa que sorprendió mucho al prota porque no se lo esperaba para nada, pidiéndoles que no tienen por qué responder con tanta facilidad a esas preguntas muy personales. Ella no le ve ningún problema porque es a él a quien se lo están diciendo, alegrándose en ese momento que Hayato las hubiera llamado por su nombre de pila con tanta facilidad. Pero eso sucedió por lo sorprendido que estaba el prota. Aina, como estaba más intensa de lo normal, le menciona que sus atributos eran más grandes que los de su hermana, y como ya iba a llegar prácticamente a la escuela y no querían causarle más problemas al prota con que la habían junto con ellas, le piden a Hayato que fuera a su casa al término de las clases porque su madre le quería agradecer por haberla salvado, yéndose en ese momento ambas waifus. El prota se quedó desconcertado por lo que acababa de escuchar y solo se despide de ellas. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Otokogari. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando en verdad lo suficiente. Y mucho chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rosiel Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente.